por alguna razón, siempre lo veía en mis sueños. No era un tipo específico, al menos no al principio. Simplemente, la idea de él. Un rostro que se difuminaba al despertar, pero una sensación que perduraba. Una presencia reconfortante, a veces juguetona, otras misteriosa. Siempre estábamos en lugares diferentes. Un campo abierto bajo un cielo estrellado, una biblioteca antigua con olor a papel y polvo, una calle concurrida de alguna ciudad desconocida. Nunca hablábamos con palabras, era más bien una conexión tácita, una comprensión profunda que no necesitaba de ellas. Al principio, lo descartaba como fantasías nocturnas, el resultado de leer demasiadas novelas románticas o ver películas cursis. Pero se volvió persistente, casi real. La forma en que su sonrisa arrugaba las comisuras de sus ojos, el ligero mechón de cabello que caía sobre su frente, incluso el tono de su risa, que a veces lograba retener en el umbral de la conciencia. Era lo suficientemente vívido como para que, al despertar, sintiera una punzada de pérdida, como si una parte de mí se hubiera desvanecido con la luz del día. Mis amigas se reían de mí cuando se lo contaba. «Estás inventando a tu hombre ideal», decían. «Deberías salir más, conocer gente real». Y lo hacía. Salía, conocía gente. Pero nadie encajaba. Nadie tenía esa chispa, esa conexión silenciosa que sentía con el chico de mis sueños. Era frustrante, porque sabía que era una tontería. ¿Cómo podía comparar a personas reales y tangibles con una figura etérea de mi subconsciente? Aún así, no podía evitarlo. Siempre buscaba en sus ojos, en sus gestos, algo que me recordara a él. Y nunca lo encontraba. Con el tiempo, el rostro en mis sueños comenzó a consolidarse. Pequeños detalles se hicieron más nítidos. Una cicatriz diminuta sobre su ceja izquierda que no había notado antes. La forma peculiar en que se mordía el labio cuando estaba concentrado. El brillo particular en sus ojos cuando me miraba. Ya no era solo una idea, era una imagen, cada vez más definida, más real. Empecé a sentir que lo conocía, aunque solo fuera en el reino de Morfeo. Me despertaba con la sensación de haber tenido una conversación profunda con él, de haber compartido un momento íntimo, aunque no recordara las palabras. Era una sensación extraña, casi obsesiva. Mis días transcurrían de forma bastante normal, a decir verdad. Iba a la universidad, trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, salía con mis amigas. Intentaba no pensar demasiado en mis sueños, pero siempre volvían. Especialmente en las noches solitarias, cuando el mundo se silenciaba y mi mente tenía rienda suelta. A veces, me quedaba despierta, con la esperanza de no soñar con él, porque la desilusión al despertar era demasiado fuerte. Otras veces, me dormía rápidamente, anhelando su presencia, por fugaz que fuera. Era una contradicción constante, una batalla interna entre la razón y la fantasía. Una mañana, el despertador sonó y yo seguía sumida en un sueño particularmente vívido. Estaba en una ciudad bulliciosa, un mercado al aire libre lleno de colores y sonidos, y él estaba allí, a mi lado, sonriéndome con esa sonrisa particular que ya conocía tan bien. Me dio la mano, y sentí un calor que se extendió por todo mi brazo, tan real que casi me quemo. Desperté con el corazón latiéndome con fuerza, el eco de su risa todavía en mis oídos. Me levanté sintiéndome inusualmente melancólica, como si me hubieran arrancado de un lugar al que pertenecía. Ese día, tenía una clase importante al otro lado de la ciudad, y como de costumbre, opté por el metro. La estación estaba abarrotada, la hora punta en su máximo esplendor. La gente se empujaba, el aire estaba cargado de olores y el ruido era ensordecedor. Me abrí paso entre la multitud, concentrada en llegar a tiempo. Estaba un poco distraída, pensando en el sueño de la mañana, en lo extrañamente real que se había sentido todo. Me subí al vagón que acababa de llegar, y como siempre, busqué un hueco donde apoyar mi mochila y aferrarme a la barra. El vagón estaba lleno hasta los topes. Me sentía aplastada, rodeada de cuerpos desconocidos. Intenté no prestar atención al incómodo contacto físico, mirando por la ventana las luces que pasaban rápidamente. De repente, un pequeño movimiento en mi campo de visión captó mi atención. Alguien se había movido para hacer espacio, y mi mirada se dirigió instintivamente hacia esa persona. Y entonces, lo vi.
No era posible. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que resonó en mis oídos. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Era él. No una imagen borrosa o una vaga impresión. Era el hombre de mis sueños, de carne y hueso, parado justo delante de mí, a escasos metros. Tenía la misma forma de llevar el pelo, el mismo corte de mandíbula, incluso la misma cicatriz diminuta sobre su ceja izquierda. Estaba allí, leyendo un libro con una portada azul oscuro, ajeno a mi existencia. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo, una mezcla de incredulidad y asombro. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Estaba soñando? ¿Me había quedado dormida en el metro? Me pellizqué discretamente el brazo para comprobarlo. No, esto era real. El zumbido de las vías, el olor a humedad, la presión de la gente a mi alrededor. Todo era palpable. Él levantó la vista de su libro por un momento, quizás para ajustarse las gafas, y por un instante fugaz, nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, quizás menos, pero en ese lapso de tiempo, el mundo entero pareció detenerse. Sus ojos eran del mismo color que había imaginado, un tono cálido de marrón con motas doradas. Mi mente se quedó en blanco. No podía apartar la mirada. Él no reaccionó. Simplemente volvió a sumergirse en su lectura, aparentemente sin inmutarse por nuestro breve contacto visual. Y yo me quedé allí, petrificada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Era una locura. Una coincidencia imposible. La probabilidad de encontrar a alguien que se pareciera tanto a la persona de mis sueños, con los mismos detalles, era infinitesimal. ¿Y si no era él? ¿Y si solo era un parecido asombroso? Pero cada fibra de mi ser gritaba que sí, que era él. La familiaridad era innegable, la sensación que emanaba de él, la misma que sentía en mis sueños. El tren se detuvo en la siguiente estación y una marea de gente salió y entró. La multitud me empujó ligeramente hacia él. Ahora estábamos aún más cerca. Podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos cuando se concentraba en la lectura. Pude notar el aroma a sándalo y un toque de café que desprendía. Era embriagador. Me sentía como si estuviera flotando, mi mente en una bruma. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se negaban a salir. Mi voz estaba atrapada en algún lugar entre mi garganta y mi pecho. ¿Qué se le dice a alguien que has estado soñando durante años y de repente aparece frente a ti en un vagón de metro? La vergüenza me invadió por un momento. ¿Parecía una acosadora? Probablemente sí. Intenté disimular mi fascinación, mirar hacia otro lado, pero mis ojos volvían a él una y otra vez. Estudiaba su perfil, memorizando cada detalle, confirmando lo que mi subconsciente ya sabía. Era surrealista. Era como si el universo hubiera conspirado para ponerlo frente a mí. O tal vez, mi mente había sido tan persistente en construir su imagen, que finalmente la había manifestado en la realidad. La idea era descabellada, pero no menos descabellada que la situación en sí. El metro siguió su curso, deteniéndose en cada estación, y yo seguía allí, observándolo, con el corazón en un puño. Él seguía absorto en su libro, ajeno a la tormenta emocional que desataba en mí. Varias veces, me armé de valor para hablarle. Abrir la boca, soltar alguna frase trivial, lo que fuera. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a que no fuera él, a que todo fuera una ilusión, a romper el hechizo. Miedo a que me mirara de forma extraña, a que pensara que estaba loca. Después de todo, ¿cómo le explicaría mi situación sin sonar completamente desquiciada? Hola, he soñado contigo durante años y ahora te encuentro aquí en el metro. Ridículo. La siguiente estación era la mía. La puerta se abrió con un silbido familiar. Un nudo se formó en mi estómago. Esta era mi oportunidad o mi perdición. Tenía que bajarme. La gente comenzó a moverse hacia la salida, y yo me vi arrastrada por la corriente. Miré a él por última vez. Él todavía estaba leyendo. No me había visto, o al menos, no había reconocido la conexión. Sentí una oleada de decepción, una amargura en la boca del estómago. ¿Iba a dejarlo ir? Después de todos estos años de sueños,
de buscarlo en cada rostro, lo dejaría desaparecer en la multitud del metro? El vagón ya estaba casi vacío en la puerta. Tuve que tomar una decisión. En un impulso repentino, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, me volví, mi mano ya en el borde de la puerta que amenazaba con cerrarse, y lo dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarlas, un impulso puro y desesperado. Disculpa, apenas un susurro, pero el vagón ya estaba más silencioso, y creo que me escuchó. Levantó la vista de su libro, la misma expresión ligeramente concentrada que siempre había visto en mis sueños. Sus ojos se fijaron en los míos, esta vez por más de un segundo. Sentí que mis mejillas se enrojecían, una oleada de calor se extendió por mi cuello. ¿Qué se supone que iba a decir ahora? Mi mente estaba en blanco. Él, por su parte, me miraba con una mezcla de curiosidad y quizás un poco de confusión. Su ceja derecha se alzó ligeramente, un gesto que también me era familiar. Tenía una pequeña arruga en la frente, de esas que aparecen cuando alguien intenta descifrar algo. Era tan real, tan tangible, que por un momento dudé de mi propia cordura. Justo cuando estaba a punto de pronunciar alguna tontería, o quizás salir corriendo, la puerta del metro emitió un pitido y comenzó a cerrarse. Fue un sonido estridente que me sacó de mi trance. Él parpadeó, y por un instante, vi un destello de algo en sus ojos, algo que no pude identificar. Me quedé congelada. La puerta se cerró con un golpe sordo, separándonos. Me quedé del lado de la plataforma, el vagón lleno de extraños llevándose al hombre de mis sueños. El arrepentimiento me golpeó con la fuerza de un tren de carga. ¿Por qué no había hablado antes? ¿Por qué no había sido más valiente? Tenía la oportunidad, la única oportunidad, y la había dejado escapar por miedo y por mi propia timidez. Me quedé allí, en el andén, observando cómo el tren se alejaba, sus luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad del túnel. Sentía un vacío en el pecho, una punzada de dolor que me decía que había cometido un error monumental. Me maldije a mí misma. Miles de escenarios pasaron por mi mente, cada uno con un diálogo diferente, una acción más audaz, un final feliz. Pero la realidad era que estaba sola en el andén, con el eco del tren desvaneciéndose y el peso de mi cobardía aplastándome. El resto del día fue una nebulosa. Fui a clase, pero no presté atención a nada. Mi mente seguía reproduciendo la escena en el metro, una y otra vez, buscando un punto de inflexión, una forma de cambiar el resultado. Al llegar a casa, me senté en el sofá, completamente abatida. Mis amigas me llamaron, pero no tenía ganas de hablar. La imagen de él, tan vívida y real, se había grabado en mi retina. ¿Volvería a verlo? ¿Era una coincidencia única en la vida? La desesperación comenzó a instalarse. Me sentía ridícula por sentirme tan afectada por alguien que acababa de ver por primera vez, pero la verdad era que no era la primera vez. Lo había conocido en cada noche de los últimos años, lo había sentido, lo había amado en la quietud de mi mente. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que tomaba el metro, lo buscaba. Recorría con la mirada cada vagón, cada rostro, con la esperanza de encontrarlo de nuevo. Imaginaba el momento en que nuestros caminos se cruzarían otra vez, preparaba discursos en mi cabeza, frases ingeniosas, preguntas casuales. Pero él nunca aparecía. La rutina del metro se volvió una búsqueda incansable, y cada viaje terminaba en una nueva capa de desilusión. Empecé a pensar que me lo había imaginado, que mi mente, tan acostumbrada a soñar con él, había proyectado su imagen en un extraño. Era la explicación más lógica, la más sensata. Pero cada vez que recordaba los detalles, la cicatriz, el modo en que se mordía el labio, el brillo en sus ojos, sabía que no era una invención. Era él. Y la certeza de ello me volvía loca. Una noche, mientras me preparaba para dormir, tuve un sueño con él. Pero esta vez, fue diferente. No estábamos en un lugar idílico o exótico. Estábamos en una estación de metro. La misma estación. Él estaba allí, mirándome, y su expresión era de tristeza. Intenté acercarme, pero una barrera invisible nos separaba. Él estiró la mano, como si quisiera alcanzarme, y yo también lo hice. Pero no pudimos tocarnos.
Me desperté con un nudo en el estómago, la sensación de que me estaba despidiendo. Decidí que no podía seguir así. Tenía que superar esta obsesión. Era insano. Mis amigas tenían razón, necesitaba salir y conocer gente real, gente que existiera fuera de mis sueños y de las líneas del metro. Así que me esforcé por distraerme. Me inscribí en un curso de fotografía, empecé a ir al gimnasio con más regularidad, salía con mis amigas incluso cuando no tenía ganas. Quería borrarlo de mi mente, aunque fuera por un rato. Funcionó, en cierto modo. La frecuencia de mis sueños con él disminuyó. Y cuando aparecía, era más como un eco lejano, no la presencia vívida que solía ser. Me sentía un poco más en paz, aunque persistía un dejo de melancolía. Empecé a creer que el encuentro en el metro había sido una señal, un cierre. Era como si mi subconsciente me hubiera dicho, lo encontraste. Ahora déjalo ir. Un par de semanas después, mi mejor amiga, Sofía, me invitó a la inauguración de una pequeña galería de arte en el centro. No tenía muchas ganas de ir, pero Sofía era insistente. Vamos, te vendrá bien salir, conocer gente nueva, me dijo. Acepté a regañadientes. Me arreglé sin mucho entusiasmo, poniéndome un vestido sencillo y mis zapatillas favoritas. Cuando llegamos a la galería, el lugar estaba lleno de gente, un ambiente animado con música suave y el murmullo de las conversaciones. Había cuadros de diferentes estilos, esculturas, algunas fotografías. Sofía se emocionó enseguida y empezó a arrastrarme de una obra a otra, mientras yo intentaba disimular mi desinterés. Estaba más atenta a la gente, buscando un rostro familiar, aunque me había prometido a mí misma no hacerlo. Nos detuvimos frente a una serie de fotografías que me llamaron la atención. Eran paisajes urbanos, pero con una perspectiva única, capturando momentos cotidianos con una belleza inesperada. Una de ellas, en particular, me cautivó. Era una foto de una estación de metro, tomada desde el andén, con un tren que se alejaba en la distancia. Y en el primer plano, aunque borrosa por el movimiento, se distinguía una figura. Mi corazón dio un vuelco. Era una mujer, de espaldas, con el cabello largo. Y aunque no se veía su rostro, la forma en que estaba parada, su postura, me resultaba extrañamente familiar. La fotografía tenía una cualidad melancólica, un sentimiento de oportunidad perdida. Me acerqué para ver la descripción de la obra, el nombre del artista. Y fue entonces cuando lo vi. El nombre. Un nombre que no podía ser real. Debajo de la foto, en una pequeña etiqueta, ponía, el adiós del tren, y debajo, el nombre del fotógrafo. El mismo nombre que mi subconsciente había asociado con él durante años, sin saber por qué. El mismo nombre que, por alguna razón, siempre aparecía en los créditos de mis sueños más vívidos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esto no podía ser una coincidencia. Esto era demasiado extraño. Me quedé allí, mirando el nombre, mi mente dando vueltas. Sofía me llamó desde el otro lado de la sala, preguntándome si quería algo de beber. Apenas la escuché. Mis ojos se dirigieron al final de la sala, donde había un pequeño estrado con un micrófono y algunas personas hablando. Parecía que el artista iba a dar unas palabras. Sentí una punzada de nerviosismo. ¿Sería él? ¿Sería el hombre de la foto? ¿El hombre de mis sueños? La persona que estaba hablando terminó, y otra figura subió al estrado. Mi respiración se detuvo. Era él. No había duda. El mismo cabello, la misma sonrisa, la misma cicatriz. Estaba de pie frente a mí, de nuevo. Pero esta vez, no en un sueño, ni en un vagón de metro en movimiento. Estaba allí, en una galería de arte, hablando de su trabajo. Comenzó a hablar, su voz era profunda y suave, tal como la había imaginado. Habló sobre su inspiración, sobre cómo encontraba la belleza en lo cotidiano, sobre la fugacidad de los momentos. Habló de la fotografía de la estación de metro, describiéndola como un reflejo de una conexión que casi se pierde, de un instante que quedó suspendido en el tiempo. Y mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en algunos rostros, y luego, por un momento, se fijaron en los míos. Esta vez, no desvié la mirada.
Lo miré directamente, tratando de transmitirle con mis ojos todo lo que sentía, la incredulidad, la fascinación, la extraña familiaridad. Él mantuvo mi mirada por un momento más largo de lo que sería normal, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. No una sonrisa completa, solo un atisbo, como si algo en mi expresión le resultara familiar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cuando terminó de hablar, la gente empezó a aplaudir. Bajó del estrado y varias personas se acercaron a felicitarlo. Me sentí paralizada, incapaz de moverme. Sofía me tocó el hombro. «Vamos, acércate a hablarle», me susurró. «¿Te ha mirado? Estoy segura». Pero yo no podía. Mi mente seguía procesando la enormidad de lo que estaba sucediendo. Era demasiado. Demasiado increíble. Mientras la gente lo rodeaba, vi que él me buscaba con la mirada de nuevo. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez, asintió levemente, como si me reconociera de alguna parte. La sangre me subió a la cabeza. ¿Me recordaba del metro? ¿O era solo un gesto de cortesía? Sentí una mezcla de pánico y emoción. Tenía que hablarle. Tenía que hacerlo esta vez. No podía dejar que se fuera de nuevo. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mis nervios. Mis manos estaban sudorosas, y mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Me abrí paso entre la multitud, sintiendo que cada paso era una eternidad. La gente seguía felicitándolo, haciéndole preguntas, y yo me acercaba lentamente, esperando mi momento. Cuando finalmente estuve a unos pocos metros de él, la gente a su alrededor comenzó a dispersarse un poco, dándole un respiro. Era mi oportunidad. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, esta vez había una clara curiosidad en su mirada. Era como si se estuviera preguntando de dónde me conocía. Mi mente corrió a toda velocidad, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No podía simplemente lanzarle la historia de mis sueños. Tenía que ser casual, normal. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, una mujer se acercó a él, una mujer alta y elegante, con el cabello oscuro y una sonrisa deslumbrante. Puso una mano en su brazo, y le sonrió de una manera que dejaba claro que lo conocía muy bien. Él le devolvió la sonrisa, y se inclinó ligeramente para escuchar algo que ella le susurraba al oído. La escena me golpeó como un balde de agua fría. Sentí que mi pecho se contraía. La mujer se veía familiar. La había visto antes. En mis sueños. Pero en mis sueños, ella nunca había estado con él. Nunca había sido ella la que estaba a su lado, tan cómoda y cercana. Era un giro inesperado, algo que nunca había previsto. Mi mente entró en pánico. ¿Quién era ella? ¿Su novia? ¿Su esposa? La idea me atravesó como un rayo. Me quedé allí, observándolos. La forma en que ella se reía con él, la cercanía de sus cuerpos. Era evidente que tenían una relación. Una punzada de envidia, amarga y desconocida, me invadió. Me sentí estúpida, ingenua. Había estado tan absorta en mis fantasías que no había considerado la posibilidad de que él ya tuviera a alguien en su vida. Después de todo, era un hombre real, no solo una figura de mis sueños. El momento se sintió interminable. Él se rió con ella, y luego, ella lo besó en la mejilla, un beso íntimo, posesivo. Mi corazón se encogió aún más. Mis esperanzas, que habían estado tan elevadas hace solo unos minutos, se desplomaron estrepitosamente. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, una reacción que me pareció ridícula, pero que no pude controlar. Me di la vuelta abruptamente, sin siquiera pensar en lo que hacía. Necesitaba salir de allí, lejos de esa escena, lejos de la realidad que me golpeaba con tanta fuerza. Sofía, que me había seguido de cerca, me vio la cara y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasa?, me preguntó, su voz llena de preocupación. No le respondí. Simplemente me dirigí hacia la salida de la galería, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Salí a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Las luces de la ciudad parecían borrosas a través de mis ojos empañados. Caminé sin rumbo, tratando de procesar la decepción, el dolor.
Había idealizado a este hombre, había construido una vida entera a su alrededor en mi cabeza, y la realidad lo había destrozado en un instante. Era un tonto, un iluso. Mientras caminaba, escuché un grito a mis espaldas. «Disculpa». Me detuve, sin darme la vuelta, el corazón latiéndome con fuerza de nuevo. Sabía quién era. No quería enfrentarlo, no quería ver la confirmación de lo que ya había visto. Pero el grito se repitió, más cerca esta vez. «Espera, por favor». Respiré hondo y me giré lentamente. Él estaba allí, a unos pocos metros, con la mujer a su lado. Se veía un poco agitado, como si hubiera corrido. La mujer lo miraba con una expresión de sorpresa. Mis ojos se encontraron con los suyos. Él tenía una expresión de preocupación en el rostro. «Lo siento», dijo, jadeando un poco. «Mi amiga aquí, ella te conoce. Ella dice que te conoce del metro». La mujer a su lado sonrió. Era la misma mujer que había estado besándolo. Mi corazón se hundió aún más. Me quedé allí, inmóvil, observando a la mujer que había estado besando al hombre de mis sueños. Ella sonreía, una sonrisa cálida y genuina. Y entonces, como si un rayo me hubiera alcanzado, supe quién era. No del todo, no con certeza, pero una chispa de reconocimiento se encendió en mi mente. La había visto antes, sí, pero no en mis sueños junto a él. La había visto en fotos. Fotos antiguas, de cuando era pequeña. Ella me miró con curiosidad, y luego su sonrisa se amplió. «Hola», dijo, con una voz que me sonaba lejana, casi un eco de algo olvidado. «No sabía que vendrías. Soy Clara. ¿Te acuerdas de mí? Del parque, de cuando éramos pequeñas». Clara. El nombre golpeó mi memoria como una ola. Clara, mi vecina de la infancia. La niña con la que construía fuertes en el jardín y jugaba a las escondidas. La que se mudó de la ciudad cuando éramos muy pequeñas, y con la que perdí el contacto por completo. Habían pasado tantos años, nuestras caras habían cambiado, pero en sus ojos, en su risa, estaba la esencia de aquella niña. La sorpresa me dejó sin aliento. Miré de nuevo al hombre, a él. Y luego a Clara. La pieza del rompecabezas que no encajaba, de repente, se deslizó en su lugar. Él, con su sonrisa, su cabello, su cicatriz. Él, que era el hombre de mis sueños. Y Clara, mi amiga de la infancia. La conexión era innegable, y al mismo tiempo, completamente inverosímil. Él, el fotógrafo, me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no pude descifrar. Parecía estar esperando que yo dijera algo. Clara se volvió hacia él, con una sonrisa juguetona. «Esta es mi prima». Siempre ha sido un poco despistada. ¿Su prima? La revelación me golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Él era su primo? De repente, el beso en la mejilla, la familiaridad, todo cobraba un sentido completamente diferente. No era un beso de amantes, era un beso familiar. Un gesto de cariño entre parientes. La oleada de celos que me había invadido se disipó, reemplazada por una vergüenza instantánea y profunda. Había malinterpretado toda la situación de la manera más espectacular posible. Mi cerebro intentó asimilar la información. El hombre de mis sueños no solo era real, sino que era el primo de mi amiga de la infancia, Clara. Una serie de coincidencias tan improbables que bordeaban lo mágico. Sentí que el mundo se tambaleaba ligeramente a mi alrededor. «Prima», logré balbucear, mi voz apenas un susurro. «¿Clara?» Ella se rió. «Sí, tonta. ¿En serio no te acordabas? Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué haces aquí?» La situación era tan surrealista que casi me río. Después de años de soñar con él, de buscarlo en cada rostro, de lamentar haberlo perdido en el metro, resulta que estaba ligado a mí por un lazo familiar, por lazos que ni siquiera recordaba. La ironía era tan palpable que dolía. Yo venía con Sofía», dije, señalando a mi amiga, que se había quedado atrás, observando la escena con una mezcla de confusión y diversión. «No sabía que ibas a estar aquí». Clara me abrazó,
un abrazo cálido y familiar que me transportó instantáneamente a nuestra infancia. ¡Qué casualidad tan increíble!, exclamó. Ven, déjame presentarte a mi primo. Este es David. David, ella es, ¿cómo te llamabas? Lo siento, me he olvidado de tu nombre de casada. Sentí un escalofrío. ¿De casada? La confusión volvió a apoderarse de mí. Antes de que pudiera corregirla, David, el hombre de mis sueños, extendió su mano hacia mí. Su tacto era cálido y firme, justo como lo había imaginado. Hola, dijo su voz, suave y resonante. Es un placer conocerte. Tu nombre no me suena. ¿Nos habíamos visto antes? Su mirada era penetrante, buscando algo en mis ojos. Mi mente se paralizó. ¿Decirle que lo había soñado? ¿Mencionar el metro? Demasiado pronto, demasiado extraño. Tenía que jugar con calma. Hola, logré decir. Soy Elena. Y no creo que nos hayamos visto antes. La mentira se sintió extraña en mi boca, pero no sabía cómo abordar la verdad sin parecer una lunática. Clara se rió de nuevo. Oh, David. Ella es la que te decía que conocía. Pero no, creo que ella estaba pensando en otra persona. David la miró, luego me miró a mí de nuevo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Esa sonrisa que tanto había anhelado. Bueno, un placer conocerte, Elena, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi piel se erizara. Me alegro de que Clara haya recuperado la memoria y te haya encontrado. Ella ha estado hablando mucho de sus viejos amigos últimamente. Sentí una punzada de esperanza. ¿Podría ser esto un nuevo comienzo? ¿Una oportunidad de conocerlo de verdad, fuera del reino de los sueños? Tenía que intentarlo. Clara, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior, empezó a contarle a David anécdotas de nuestra infancia, cosas que yo apenas recordaba. Él escuchaba atentamente, riéndose en los momentos oportunos, y a veces, sus ojos se encontraban con los míos. Cada vez que lo hacían, sentía una extraña electricidad, una conexión que iba más allá de la mera coincidencia. Pasamos el resto de la noche conversando los tres, con Sofía uniéndose a nosotros de vez en cuando. David era aún más encantador en persona de lo que había imaginado. Inteligente, divertido, con una pasión por su arte que era contagiosa. Hablamos de todo, de fotografía, de viajes, de nuestras vidas. Me abstuve de mencionar mis sueños o el incidente del metro. Sentía que había un momento adecuado para eso, y este no era. En un momento, David mencionó la fotografía de la estación de metro. Esa foto, comenzó. Tiene una historia curiosa. La tomé un día en el metro, justo cuando una persona salía del vagón. Había algo en su postura, una sensación de algo que se escapa, de una oportunidad perdida. Me obsesionó. Mi corazón dio un vuelco. Era ella. Era mi fotografía. Me estaba describiendo a mí misma. Sentí la necesidad de decirle la verdad en ese instante, de confesarle que era yo la de la foto, la que casi lo deja ir. Pero me contuve. Había demasiada gente alrededor, y la historia era demasiado íntima para compartirla en ese momento. Clara interrumpió la conversación, sugiriendo que nos tomáramos una foto todos juntos. Posamos, sonriendo a la cámara, y por un instante, me sentí completamente en paz. Era como si el universo, después de años de jugar conmigo, finalmente me hubiera dado lo que siempre había buscado. Pero la historia no terminaba aquí. Sabía que había más, mucho más. Antes de que nos despidiéramos, intercambiamos números de teléfono. Clara prometió que nos veríamos pronto, para ponernos al día. Y David, él me dio su tarjeta de visita, con el nombre de su estudio de fotografía y su número de contacto. Si alguna vez necesitas unas fotos, Elena, dijo, con una sonrisa. No dudes en contactarme. Sentí un hormigueo en mis dedos cuando tomé su tarjeta. Era real. Era tangible. No era un sueño, no era una fantasía. Tenía su número. La noche terminó con un sentimiento de esperanza y emoción.
la posibilidad de un futuro con el hombre de mis sueños, el hombre que había estado tan cerca y tan lejos, de repente parecía al alcance de la mano. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la relación con David avanzaba a un ritmo pausado. Nos mensajeábamos de vez en cuando, hablábamos por teléfono, pero siempre en el contexto de Clara. Ella era nuestro nexo, la razón por la que nos veíamos. A veces salíamos los tres, o con Sofía y otros amigos. Pero nunca a solas. Empecé a sentir una frustración creciente. La cercanía en mis sueños contrastaba drásticamente con la distancia en la vida real. Él era amable, atento, pero siempre había una barrera invisible entre nosotros. Nunca hacía un movimiento, nunca insinuaba nada más que una amistad cordial. Empecé a preguntarme si me había equivocado, si la conexión que sentía era unilateral, producto de mis propias fantasías. Una noche, mientras hablaba con Sofía, me desahogué. Le conté la historia completa, desde mis sueños hasta el incidente del metro y el encuentro en la galería. Ella me escuchó pacientemente, y cuando terminé, me miró con una expresión seria. Elena, dijo, creo que estás esperando demasiado. Él no puede leer tu mente. Si quieres algo más, tienes que decírselo. Tienes que ser tú la que dé el primer paso. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo soñando y esperando que él apareciera, que me había olvidado de la parte más importante, la acción. Si quería que nuestra historia avanzara, tenía que tomar las riendas. Decidí invitarlo a salir. Solo nosotros dos. Algo casual, quizás un café, una exposición de arte. Le envié un mensaje de texto, mi corazón latiéndome con fuerza mientras esperaba su respuesta. Los minutos se estiraron en una eternidad. Finalmente, mi teléfono vibró. Su respuesta fue amable, pero evasiva. Me dijo que estaba muy ocupado con un nuevo proyecto, que no tenía tiempo libre en las próximas semanas. Que lo sentía mucho. Sentí un pinchazo de decepción. Era un rechazo, aunque suave. Mis esperanzas se desplomaron de nuevo. La tristeza me invadió. Quizás Sofía se equivocaba. Quizás la conexión solo existía en mi cabeza. Quizás él simplemente no sentía lo mismo. Me sentí tonta por haber creído en algo tan improbable, por haber permitido que mis sueños dictaran mis expectativas en la vida real. A partir de ese día, decidí que tenía que dejarlo ir. No podía seguir persiguiendo una fantasía. Borré su número de mi teléfono. Evité ver a Clara con la excusa de que estaba muy ocupada. Quería cortar todos los lazos, sanar la herida y seguir adelante. Los sueños con él disminuyeron drásticamente. Era como si mi mente, finalmente, hubiera aceptado la realidad. Me sentía vacía, pero también un poco más libre. Empecé a concentrarme en mis estudios, en mi trabajo, en mis amistades. La vida siguió su curso, aunque con un velo de melancolía. Un par de meses después, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz sonaba preocupada. Me dijo que David había tenido un accidente. Un accidente automovilístico. Estaba bien, pero se había fracturado un brazo y estaba en el hospital. Había sido un susto terrible. Sentí que el mundo se me venía encima. Toda la resolución que había construido para olvidarlo se desmoronó en un instante. Él estaba en el hospital. Y yo no sabía nada, porque lo había borrado de mi vida. La culpa me invadió. Tenía que ir a verlo. No podía no hacerlo. Fui al hospital esa misma tarde. Clara estaba allí, con la mirada cansada pero aliviada. Me abrazó con fuerza. Gracias por venir, me dijo. Ha sido muy duro. Pero ya está fuera de peligro. Entré en la habitación. David estaba recostado en la cama, con el brazo enyesado. Se veía pálido, pero sus ojos brillaban con la misma luz de siempre. Cuando me vio, sus ojos se abrieron un poco de sorpresa. Elena, dijo, su voz un poco débil. No esperaba verte aquí. No esperaba verte aquí, dijo David, su voz un poco débil pero sus ojos fijos en los míos. Sentí una punzada de culpa al escuchar sus palabras.
Había decidido borrarlo de mi vida, y ahora me presentaba allí, en su momento de vulnerabilidad. Clara me llamó, respondí, tratando de mantener la voz firme. Me dijo lo del accidente. Me preocupé. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento, toda la racionalidad que había construido alrededor de olvidarlo se desmoronó. La conexión, la familiaridad, era tan fuerte como siempre. Clara, sintiendo quizás la tensión en el ambiente, se excusó diciendo que iría a buscar algo de café. Nos dejó solos. El silencio se instaló en la habitación, un silencio pesado, cargado de todo lo que no habíamos dicho. Lo siento, dijo él de repente, rompiendo el silencio. Siento no haberte llamado antes. Después de la galería, estuve pensando mucho en ti. Pero Clara me dijo que te habías mudado, que te habías casado. Y que por eso no habías podido venir a la exposición en el metro, la que te interesó tanto. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Casada? La confusión era palpable. Clara, comencé, y luego la entendí. Ella se había acordado de mí como Elena de nuestra infancia, y en su mente, la gente se casa y cambia de apellido. Había asumido que yo era la Elena casada que alguna vez existió en su familia. Y David, por supuesto, lo había creído. No, David, dije, con una pequeña risa nerviosa. No estoy casada. Nunca lo he estado. Clara se confundió. Ella no sabía mi apellido de soltera, y pensó que me había casado. Una expresión de asombro se extendió por su rostro, y luego, una oleada de algo más, algo que no pude identificar. No estás casada, repitió, casi en un susurro. Una pequeña sonrisa, esa que tanto conocía de mis sueños, comenzó a formarse en sus labios. No, confirmé, sintiendo que el alivio me inundaba. Y tampoco me mudé lejos. Sigo viviendo en la misma ciudad. Él rió, un sonido suave y ronco que me dio escalofríos. Entonces, ¿por qué no contestaste mis mensajes? Te envié varios, después de que Clara me dijera que eras tú la que aparecía en la foto de la estación. Que eras la mujer a la que casi dejó escapar en el metro. Mi corazón dio un vuelco. Él sabía. Él sabía que yo era la de la foto. Que había sido él quien me había dejado ir. La conexión era aún más profunda de lo que había imaginado. Borré tu número, admití, la vergüenza regresando. Pensé que no querías nada conmigo. Me habías rechazado cuando te invité a salir. Y luego vi a Clara y pensé que tenías una relación con ella. Fue una tontería. Él me miró con una expresión de comprensión. El rechazo, sí, es verdad. Estaba tan abrumado con el trabajo, con la exposición. Y no quería darte falsas esperanzas si no podía dedicarte el tiempo que mereces. Fui un cobarde, supongo. Y lo de Clara, bueno, es mi prima. Siempre hemos sido muy cercanos, la gente suele confundirnos. Debí haberte aclarado las cosas. Sentí que las lágrimas se me subían a los ojos, pero esta vez, eran lágrimas de alivio y de una alegría abrumadora. Todo había sido un malentendido. Todos los obstáculos que me había impuesto a mí misma, todas las suposiciones equivocadas, se desvanecieron en ese momento. Así que, dijo él, su voz un poco más fuerte, una pizca de diversión en sus ojos. Supongo que ambos hemos sido un poco torpes con esto. Pero ahora que estamos aquí, y Clara no está. ¿Te gustaría empezar de nuevo, Elena? Esta vez, sin malentendidos, sin fantasmas del pasado, sin sueños, o tal vez sí, con sueños, pero de los que se hacen realidad. Una sonrisa inmensa se extendió por mi rostro. Las palabras no eran necesarias. La forma en que me miraba, la calidez en sus ojos, me decía todo lo que necesitaba saber. Mi corazón latía con una fuerza y una alegría que nunca antes había sentido. Me encantaría, David, respondí, mi voz llena de emoción. Me encantaría empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente mirándonos, la conexión palpable en el aire. La enfermera entró para revisar sus constantes vitales, y el momento se rompió. Pero la promesa de ese nuevo comienzo flotaba en el aire, tangible y real. Los días siguientes, y luego las semanas, fueron diferentes.
Clara estaba feliz de que estuviéramos juntos, y bromeaba sobre cómo finalmente la había encontrado de verdad. Empezamos a salir, David y yo. No como amigos, no como familia, sino como lo que siempre habíamos sido en mis sueños, dos personas conectadas de una manera profunda e inexplicable. Poco a poco, le conté sobre mis sueños, sobre cómo su rostro había sido una presencia constante en mi vida nocturna, sobre la familiaridad que sentía al verlo por primera vez en el metro. Él me escuchaba con asombro, y luego con una sonrisa. Me confesó que él también había sentido una extraña conexión ese día en el metro, una sensación de déjà vu que no había podido explicar. Y que la fotografía que tomó, la de la estación de metro con la figura que se iba, siempre le había parecido extrañamente significativa, como si estuviera destinada a algo más. Con el tiempo, nuestras historias se entrelazaron. Descubrimos que nuestras vidas, de alguna manera, siempre se habían estado acercando, esperando el momento adecuado para converger. Los sueños habían sido una especie de premonición, una guía, preparándonos para el momento en que nos encontraríamos en la realidad. Meses después, David y yo estábamos sentados en un banco en un parque, el mismo parque donde, en mis sueños, a veces lo veía. Él me tomó la mano, sus dedos entrelazados con los míos. El sol de la tarde filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz en el suelo. «Sabes, Elena», dijo, apretando mi mano. «A veces pienso que todo fue una locura. Que mis sueños contigo, y los tuyos conmigo, eran solo eso. Sueños. Pero luego te miro, y sé que no. Que había algo más. Algo que nos trajo el uno al otro». Le sonreí, sintiendo el calor de su mano en la mía. «Quizás el universo solo nos estaba dando una pequeña pista, David», respondí. «Una pequeña premonición de lo que vendría». Él se inclinó y me besó, un beso suave y lleno de significado. Era el mismo beso que había sentido en mis sueños, pero ahora, era real. Y en ese momento, supe que la historia de la chica que soñaba con un hombre que no existía, hasta que lo encontró en el metro, finalmente había encontrado su final feliz. O, mejor dicho, su verdadero comienzo. La vida, a veces, es mucho más extraña y maravillosa que cualquier sueño.